Muy buenas a todos, aquí estoy, otra vez para hablar de nutrición en deportes de resistencia. Esta vez, como ya os comenté que en 2024 iba a intentar hablar más de otros deportes que no fuera asfalto, hoy he preparado un vídeo específico para hablar de tiradas largas que puede servir para bici o para trail. ¿De qué manera podemos incluir alimentación o alimentos alternativos a esa suplementación? Vamos a hacer un pequeño repaso. Como bien sabéis, los que lleváis tiempo siguiéndome, sí que he tenido épocas de hacer triatlón y de hacer bici, aunque actualmente solamente estoy corriendo. Algo de montaña también he tocado, pero sobre todo ahora estoy haciendo asfalto y entrenamiento de fuerza. ¿Por qué? Pues simplemente por facilidad, que salir a correr es nada, es un momento, y la bici sí que requiere bastante tiempo, que ahora actualmente no lo tengo, pero espero que algún día volver a retomar la bici y la verdad que es algo que me gustaba bastante. Bueno, después de este pequeño inciso, voy a contaros un poco cómo debe de ser vuestra tirada larga, ya sea en bici o en montaña. En primer lugar, hay tres cosas que debemos de aportar siempre en este tipo de entrenamientos. Y una es el agua, otra es hidrato de carbono y la otra es el sodio. La cafeína puede ayudarnos intraentrenamiento, pero depende mucho de la tolerancia del deportista. Entonces, en función de la tolerancia, distribuiremos una dosis u otra. Pero la media se estipula en que deberíamos de tomar unos 200 miligramos por hora. Sé que muchos deportistas toleráis mayor cantidad y otros que esto es demasiada cantidad porque la cafeína os afecta bastante. Bien, dicho esto, aquí recordar que en nutrición hablamos de tirada larga o entrenamiento largo cuando el entrenamiento supera más de los 90 minutos. ¿Cómo distribuimos esto? Lo primero, la cantidad de líquido que debemos de beber. La cantidad de líquido depende mucho de vuestra tasa de sudoración. Para ello tenéis que calcularla. Ya he hablado en otros podcasts, vídeos, etcétera, sobre esto, sobre cómo calcular la tasa de sudoración. Así que os dejo aquí enlace para el vídeo de tasa de sudoración. Una vez calculada, que por cierto tenéis que hacer el cálculo varias veces en la temporada porque no es lo mismo invierno que verano, estipularemos la cantidad de agua o líquido que debemos de incluir durante los entrenamientos. Bien, pero ¿qué media ronda? Decimos que aproximadamente deberíamos de consumir unos 500 mililitros por hora en un entrenamiento de 3 horas, por ejemplo. Ahí hablaríamos de litro y medio, por ejemplo, ¿vale? Pero depende mucho de vuestra tasa de sudoración y habría que verlo. Sí que decimos que la mejor manera de hidratarnos es mediante una bebida isotónica, ¿vale? ¿Por qué? Porque es una bebida que tiene una concentración muy parecida a nuestro torrente sanguíneo, ¿vale? Debido a su osmolaridad. Entonces, importante que entre entrenamiento incluáis este tipo de bebida. En la bici es muy fácil llevar estos bidones con isotónico, incluso podemos combinar isotónico y agua. Y lo mismo os pasa en deportes de montaña. Solemos llevar la mochila con los Souflas y ahí incluimos la bebida isotónica y el agua, o llevar en ambos lados, en ambos bidones, la bebida isotónica. Bien, ahora hay que ponernos a calcular, ¿vale? Es decir, ¿cómo calculamos? En este tipo de actividad decimos que al menos habría que consumir 60 gramos de hidrato de carbono por hora. Y si podemos llegar a 90, muchísimo mejor. Para esto hay que hacer un entrenamiento nutricional. ¿Y qué es un entrenamiento nutricional? Esto es algo que hablo yo mucho y por eso todos mis canales se habla de la alimentación se entrena. ¿Por qué? Porque hay que entrenar cada parte de la alimentación que vas a utilizar en carrera, incluso en tu día a día, ¿vale? Entonces tu intestino y tu sistema digestivo lo puedes adaptar a estas necesidades. Necesitas consumir al menos 60 gramos. Si llegas a 90, mucho mejor. Y lo dicho, hay muchos deportistas que ya estáis llegando a los 120, ¿vale? Entonces habría que ver esto cómo lo distribuimos. Lo primero, tenemos el bidón de isotónico. En ese bidón hay hidrato de carbono. Hay que saber exactamente cuánto hidrato hay y cuánto vas a beber por hora. Para llegar a los 60-90 gramos, incluiremos alimentación, ¿vale? Entonces, lo primero, tenemos el bidón de 500 mililitros. Hay que saber qué cantidad de maltodextrina y fructosa tiene que haber aquí. Importante, isotónico con maltodextrina y fructosa. Muy, muy, muy importante, ¿vale? Bien, una vez sabemos esto, ya añadimos para llegar a esa cantidad alimentos, ¿vale? Y esos alimentos es fácil aportarlo con geles y con barritas, ¿vale? Pero muchas veces preferimos eso sólido, ¿vale? De hecho, a mí me ha pasado cuando he salido con la bici, he preferido llevarme cosas sólidas a llevarme geles, ¿vale? E incluso cuando preparáis triatlón o transiciones,
entrenamos en la parte de la bici lo sólido, porque después en la parte de carrera vais a tener que utilizar geles. Y para evitar problemas gástricos, aquí combinamos bici sólido, carrera, geles y líquido, ¿vale? Entonces esta parte fundamental y muy importante. Bien, una forma fácil de aportar ese hidrato de carbono de manera sólida es con alimentos. ¿Pero qué tipo de alimentos? Vale, pues sería aportar aproximadamente unos 30 gramos cada media hora. ¿Y cómo aportamos 30 gramos de hidrato de carbono cada media hora? Por ejemplo, un ejemplo claro y básico sería pan blanco de sándwich. Y hablo de pan blanco, sí. ¿Por qué? Porque deportistas de resistencia necesitáis bajar el consumo de fibra y más intraentrenamiento, y más si es un entrenamiento muy largo. Así que es súper importante no incluir pan integral, pan blanco de sándwich. O podríamos utilizar también el pan de leche este típico que va en bolsitas, ¿vale? Y aquí le podemos añadir miel, ¿vale? Cuando hablo de miel, hablo de esta miel, ¿sabéis? Miel refinada, sí, nada de miel cruda ni historias. Miel refinada que te va a aportar azúcar y en este caso es fructosa, ¿vale? Por lo tanto, el hidrato de carbono de ese pan es un hidrato de carbono más complejo, dependiente de glucosa a la hora de absorber, más el hidrato de carbono de la miel, ya sea cualquier tipo de miel, esta es la que tenía yo en casa porque muchas veces post-entrenamiento o pre-entrenamiento yo la utilizo, ¿vale? Aportamos un azúcar simple y en este caso es el azúcar, la fructosa. Podemos utilizar los panecillos estos de leche que son pequeñitos, lo podemos partir por la mitad y muy fácil de transportar, incluso se pueden aplastar, etcétera, ¿vale? Y con papel film o con papel de plata lo podemos llevar y es muy fácil de sacar en la bici, porque yo lo he hecho 300.000 veces, ¿vale? Otra forma de añadirlo es, por ejemplo, en lugar de la miel, este sándwich prepararlo con pasta de dátil. La pasta de dátil es sobre todo fructosa también y la podemos hacer en casa triturando dátiles con un poquito de agua o prehidratándolos, ¿vale? O comprarla hecha. Voy a dejarlos en descripción en bio un enlace de donde la podéis comprar, ¿vale? Que yo conozco una en HSN que cumple con todas las características y súper bien, ¿vale? Que es una pasta de dátil y listo. Esta podría ser otra opción. Otra opción sería, por ejemplo, una opción que se ha oído mucho ahora hablar y se ha puesto mucho de moda entre ciclistas y también corredores de montaña, que es esto, los bocadillos de guayaba. Esto de aquí, mirad el formato, ¿vale? Viene ya con el papelito y para transportarlo es súper fácil, ¿vale? Simplemente será abrirlo fácilmente en la bici o ya sea corriendo en montaña y tomarlo. Prácticamente cae en la boca, ¿sabéis? Entonces bastante fácil. Yo me los he comprado para probarlos y la verdad que están bastante buenos. Lo utilicé post entrenamiento el otro día. Obviamente, como estoy entrenando asfalto, es imposible comer este tipo de alimentos durante los entrenamientos. Entonces, pues eso, lo he utilizado después para aportar esa fructosa y ese hidrato de carbono de absorción rápida. Bien, me pongo al lío. ¿Qué más aparte de los bocaditos estos o bocadillo de guayaba que lo llaman así, ¿vale? ¿Qué podríamos aportar? Que por cierto, esto te aporta aproximadamente unos 20 gramos de hidrato de carbono. Así que si comemos un poquito más, pues mejor, ¿vale? Es decir, podríamos hacernos cada media hora 1,5 o 2, incluso así superamos los 90 gramos por hora, junto con la bebida isotónica conforme hemos comentado, ¿vale? Importante siempre todos los productos leer etiquetado para saber qué cantidad estamos consumiendo. Bien, otra opción sería, y muy fácil, por ejemplo, los orejones, ¿vale? Los orejones es fruta deshidratada que aporta gran cantidad de fructosa. El problema es que necesitamos 60 gramos de orejones para aportar esos 30-40 gramos del hidrato de carbono, ¿vale? Transportarlo sí que lo veo un poquito más complicado, pero sí que podemos preparar, por ejemplo, bolsitas de film pequeñitas y con eso ir comiendo, ¿vale? Podríamos aquí espaciarlo. ¿Por qué? Porque siempre es más recomendable aportar ese hidrato de carbono poquito a poquito a aportarlo de golpe, ¿vale? Entonces esta sería una manera de aportarlo fácilmente. Lo mismo ocurre con los arándanos deshidratados, que podríamos ir aportándolos poquito a poquito. Lo único que aportan poca cantidad y necesitas comer muchos arándanos. Entonces muchas veces a mis deportistas les digo, oye, hacer combinaciones, por ejemplo, el bocadillo de guayaba y ahora a los 5 minutos me como un arándano o un orejón, ¿vale? Y así de esta manera lo aportamos bastante fácil y ya está, y poco más.
Hay otra opción, ¿vale? Que para mí no es la mejor, pero que muchos corredores de trail la utilizáis, que son los sándwiches de nocilla, sobre todo porque los tenéis en los avituallamientos. El problema de esta nocilla es que aporta algo de avellana, que es un fruto seco, y contiene grasa, ¿vale? Que no la recomendamos intraentrenamiento y que no va a tener ninguna función específica en ese momento. Pero sí que sé que muchos deportistas lo toleráis bien, por lo tanto, por ejemplo, en un ultra que estáis muchas horas corriendo, ¿vale? Cuando llevéis 6, 7, 8 horas o un maratón de montaña, entonces podríamos utilizar esto sólido que os sienta bastante bien y lo toleráis muy bien a nivel intestinal, ¿vale? Otra opción, ¿vale? Es hacer algo un poco más salado, como si dijéramos, ¿vale? Que es, por ejemplo, incluir un sándwich de pan blanco también, con, por ejemplo, queso Filadelfia y añadir algo de azúcar, ¿vale? O incluso añadir miel, que sí, que lo va a endulzar un poco, pero no está tan dulce como el pan de leche con miel o no está tan dulce como ese sándwich de miel, ¿vale? Entonces aquí tenéis varias opciones. Importante, leer el etiquetado de todos los productos que os acabo de decir y ir aportando la cantidad de manera progresiva, es decir, no decir a los 40 minutos de estar en la bici o en la montaña me voy a comer un sándwich entero, no, este sándwich lo podemos partir, dosificar e ir tomando poquito a poquito, o esos arándanos o esos orejones, o incluso podríamos combinar todo lo que yo he comentado, ¿vale? Aparte de todo esto, para la tirada larga deberíamos de controlar el sodio, ¿vale? Estos productos que yo he comentado llevan algo de sodio, pero prácticamente es despreciable. Por lo tanto, en la bebida isotónica tienes que saber exactamente cuánto sodio estás aportando, que al menos deberías de llegar a 300 miligramos, al menos, ¿vale? Muchos deportistas necesitáis más porque tenéis una tasa de sudoración mayor. Entonces, si no llegáis a esta cantidad, deberías de incluir cápsulas de sales para estas tiradas largas. Estas cápsulas de sales, dependiendo de la marca, deberías de aportar cada 45 o 60 minutos, ¿vale? Importante, llegar a 300-400 miligramos de sodio. Y por último, la cafeína. La cafeína la podrías aportar mediante cápsulas, así te cercioras al 100% qué cantidad de cafeína estás aportando por cada hora, ¿vale? Y lo dicho, la evidencia dice que más o menos son 200 miligramos por hora. Yo a muchos de mis deportistas les aumento esta cantidad, a otros se la reduzco y muchas veces lo calculamos por kilo de peso, porque hablamos de unos 2, 3 miligramos, 4 a veces por kilo de peso, ¿vale? Entonces habría que ver por cada hora cuánto podrías aportar y de qué manera te beneficias. Todo esto de manera individual siempre lo preparo en mi programa Alimenta tu Meta, que ya lleva muchos deportistas asesorando y que os ayuda a detallar en cada entrenamiento toda la suplementación, aparte del plan nutricional, obviamente, ¿vale? Bien, espero que os haya gustado mucho este vídeo y nada, cualquier cosa, cualquier duda que tengáis, comenta y así yo preparo nuevos vídeos y de cosas que os interesen, porque muchas veces pienso que algo nos va a interesar y luego veo un comentario y digo, ostras, pues esto sí que interesa a la gente. Entonces lo vemos, lo analizamos, os lo cuento y vemos cómo hacerlo. Muchas gracias por estar ahí y un abrazo a todos. Y no olvides que mi newsletter todos los martes os llega al correo y te puedes suscribir. Un abrazo, chao, chao.